tardes. Muchas personas hoy en día hablan de Jesús, para nosotros el Señor Jesús, como un personaje importante de la importancia que puede tener Gandhi o puede tener Martin Luther King, o como mucho pues lo consideran un gran profeta, pero en ninguna manera consideran que sea Dios. Y precisamente el Evangelio de Juan lo que pretende al principio, en el capítulo 1, es esto, anunciar que Jesús es Dios. Porque en aquella época los gnósticos especialmente consideraban que Jesús que no era el Hijo de Dios, sino un mensajero celeste, ¿no? Entre otras cosas. Y el Evangelio, pues en sí es una respuesta a la influencia de estas creencias, ¿no? Incluso hoy en día, yo diría que las personas, en general, cuando hablan de Jesús, no se creen que sea Dios, ¿no? Sino simplemente, pues, como mucho, le llaman el Hijo de Dios, que efectivamente es el Hijo de Dios, pero que sea Dios, pues no. Yo lo que hoy hablo, me gustaría titularlo Jesús, nuestro Dios. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 16, vamos a leer solamente unos cuantos. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pasamos al versículo 9, que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos, o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 16 nos dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, el Verbo, estaba en el principio con Dios. En la creación ya estaba allí en el medio Jesús, y antes de la creación también. Una de las preguntas que más hacen los niños en clase de evangélica es ¿desde cuándo existe Dios? Y le respondemos pues que no tiene ni principio ni fin, que siempre existió, y sigue existiendo y existirá. Es eterno, por lo tanto, Jesús. Es el alfa y la omega, él mismo se denomina así, ¿no? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y su existencia, por lo tanto, es eterna. El otro día se mencionaba precisamente en una reunión como esta, que podíamos dar gracias a Dios porque Dios era eterno. Y nuestra vida está destinada
a la eternidad. Podemos, por lo tanto, dar gracias a Dios, porque también, aparte de su existencia ser eterna, su amor también es eterno. Incluso, aunque pequemos contra Él, lo cual no se justifica, por supuesto, ni mucho menos, y aunque a Jesús le resulte repulsivo nuestro pecado, nuestro mal, todo lo que hagamos mal, Él quiere que cambiemos, aún así, Él sigue amándonos, sigue estando contigo, sigue creyendo que tú puedes cambiar. Y por lo tanto, podemos dar gracias a Dios porque su existencia y su amor son eternos. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué. No pone eternamente, pero podríamos decirlo, prolongué eternamente mi misericordia, dice Dios. Y necesitamos de su amor. Yo necesito del amor de Dios. Constantemente somos tentados a pensar que Dios no es amor. Dios es un creador de problemas en nuestra vida, pensamos, podemos llegar a pensar eso, ¿sí? No es que todo el mundo piensa así, pero en algún momento yo creo que el tentador nos dice, Dios no es, está creando problemas, hombre, todo el día, ¿no? Y somos tentados a pensar que Dios no es amor. Por ejemplo, en este momento en que estamos sufriendo esta crisis mundial, mucha gente puede preguntarse dónde está el amor de Dios. Sin embargo, la Escritura nos dice que Dios es amor. Él permite estas guerras, pues, porque el ser humano se ha apartado de él y con su odio, lejos del amor, produce estas dificultades y estos tremendos males. Pero después se le echa la culpa a Dios cuando el ser humano, con su egoísmo y con su odio, provoca todo esto. Y Él, en su amor precisamente, permite que el hombre y la mujer y las personas en general, pues elijan, ¿sí? Por eso necesitamos de su amor, porque de otra manera no podemos amar. Dice, de tal manera aumentará la maldad al final de los tiempos que el amor de muchos se enfriará. Por eso necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos de su amor, necesitamos tener comunión con Jesús, porque nuestro amor siempre es limitado. Por mucho que nos esforcemos en amar, nuestro amor siempre es limitado. Tenemos un montón de limitaciones y fallos que no nos permiten amar plenamente y por eso necesitamos el amor ilimitado de Jesús. Necesitamos a Jesús. Por eso el apóstol nos dice que insiste en que Él es el Verbo, en que el Verbo era Dios, y después nos dice cosas de su amor más adelante. Una de las cosas del amor de Dios es que todas las cosas por Él fueron hechas. Tú, yo, fuimos hechos por Dios. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, si Jesús no llega a existir, tú y yo no existiríamos. Hasta tal punto ha llegado la importancia de Jesús que si Él no hubiera estado allí cuando se produjo la creación, nada existiría. Por lo tanto, fue y es alguien imprescindible en la existencia del mundo, en que el mundo existe porque Jesús existe. Por lo tanto, ahora pues todo estaría en tinieblas, la nada, la oscuridad estarían ahí, Europa, Asia, África.
América, Oceanía, Círculo Polar Ártico y Antártico no existirían. El hombre y la mujer, es decir, nosotros, tampoco existiríamos. Cualquiera de nosotros de esta iglesia, las familias no existirían. Los animales, África, por ejemplo, no existiría. Los animales, las aves, las plantas, y tal es su poder, que precisamente estuvo allí en la creación para que después digan otros que, bueno, que era un profeta, o un personaje que algunos llevan incluso en la camiseta, o llevaban en los años 60, sobre todo se llevaba a Jesús en la camiseta, muchos hippies llevaban a Jesús en la camiseta sin en realidad entender cuál era el significado de Jesús, ¿no? Lo despojan de su poder divino, lo transforman en un hombre importante, sin ser Dios, y si él pues no llega a morir en la cruz, y si Jesús no existiera, nuestros pecados nunca iban a ser perdonados. Estaríamos en deuda constante con Dios. Para perdonar nuestros pecados tendríamos que ir al templo, coger un barco, un avión, ir a Israel y allí presentarnos en el templo o en cualquier templo judío y allí pues ofrendar animales por nuestro pecado. Pero hoy, gracias a Dios, Jesús ha muerto en la cruz y Él está ahí para perdonarnos y para contestar nuestras oraciones. Si Jesús no existiera, nuestras oraciones no serían escuchadas. Estaríamos aquí haciendo el tonto en vano. Y ese Dios con todo este poder dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Su pueblo, el pueblo de Dios, no le recibió, no le quisieron. De hecho, Pedro en Hechos de los Apóstoles dice, hablando de Jesús, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, es decir, ha sido la piedra rechazada por vosotros, pueblo de Dios, que presumís de que sois pueblo de Dios, la cual, es decir, esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo es la piedra principal del edificio. Sin Jesús, nuestra fe no existiría. La fe está sustentada por Jesús. Y habla aquí en Juan 1:12 y dice a los que, pero, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. En la versión La Palabra, en lengua actual, en versión La Biblia, perdón, en su lengua actual, en lengua actual, dice, les dio a los que creen el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, otros y otras sí le hemos recibido. Queremos recibir a Jesús, lo hemos recibido en nuestra vida y eso nos ha permitido el privilegio de ser hijos e hijas de Dios. Los que le rechazaron o le rechazan no tienen, digamos, el derecho a ser hijos de Dios, por muy fuerte que suene. Y dice en el versículo 16, porque de su plenitud, es decir, de la plenitud de Jesús, tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud nosotros podemos tomar
no dice gracia, dice gracia sobre gracia, es decir, eh, más gracia cada vez. ¿Eh? Si tú le buscas, Dios no promete solamente gracia, sino gracia sobre gracia. Por eso insistimos en buscarle. Por eso desde este púlpito y en todas las iglesias evangélicas insistimos, acércate a Dios para que Él te dé su gracia, es decir, su ayuda. Necesitamos la ayuda de Dios. Y Jesús vino trayendo gracia, trayendo luz, Él era la luz de los hombres, ¿no? Y a pesar de su rechazo, pues rechazaron la luz, ¿no? Entonces, pues la luz en realidad es la sabiduría, ¿no? Entiendo yo, la sabiduría de Dios y también la vida. Dios no verse en tu vida porque Él está vivo, ¿no? Un ser poderoso que ha creado el universo, que dio al ser humano la voluntad de rechazarle, le dio libertad para elegir, no vino imponiendo, no vino diciendo tú me vas a aceptar. No, ese ser tan poderoso que se ha rebajado o se ha identificado, mejor dicho, con nosotros. Ese ser que se ha establecido, como dice otra traducción de la Biblia, o sea, de este pasaje que hemos leído, vino a establecerse entre nosotros y darnos gracia sobre gracia, vino a darnos luz, vino a darnos vida, y por eso insistimos, Jesús es nuestro Dios. Jesús es Dios. Jesús todavía hoy vive para sanar, para ayudar a todo el necesitado, para que aquel que le busque encuentre ayuda en él. Y como dice la canción, hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Ven a las aguas, tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se secará. Ese río es Jesús con su gracia a través de la fe. Amén. Pues espero que lo que hemos compartido sea de utilidad y no solo una meditación, sino de aplicación en nuestra vida para agradecer a Dios por ser, a Jesús, por ser Dios, por ser poderoso, por haber traído la gracia, sin la cual pues hubiéramos vivido en una ley impositiva, en una ley que había que cumplir y en una ley pues que en vez de darte ánimo lo que hacía era mostrarte lo pecador que eres, ¿sí? Y aunque la ley es buena porque nos muestra lo que hacemos mal, por otro lado puede llegar a ser una auténtica losa encima. Pero Jesús vino a traer gracia, ayuda para el oportuno socorro. Amén. Ese gran río que nunca se secará. Amén.